Listo, chicos. Vamos a continuar y vamos a trabajar un poquito. Nosotros ya leímos el cuento del guaraguao, ¿verdad? Sí. Ya leímos este cuento, ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Había de este personaje, de este chango rengo, ¿no es cierto? Que vendía pues las plumas, pero él siempre iba acompañado de dos cosas importantes. ¿Cuáles eran sus dos acompañantes siempre? ¿Quién recuerda? El guaraguao. Correcto. La escopeta y el guaraguao. Excelente. Vamos haciendo un poquito el resumen antes de, ¿no es cierto? La escopeta y el guaraguao. El guaraguao era una ave, ¿no es cierto? Un ave que siempre le acompañaba a todos lados, ¿sí? ¿Qué le pasó a Chango Rengo? ¿Qué le hicieron? Lo mataron. Menos como un asalto y le mataron. Correcto, ¿no es cierto? Lo mataron, ¿sí? Lo mataron a él. ¿Quiénes fueron los que le mataron? ¿Sí recuerda quiénes eran? Los hermanos Sánchez. Correcto, los hermanos Sánchez, ¿no es cierto? Por robarle, le mataron, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo el guaraguao? Se quedó cuidándolo hasta el final y dejó que nadie se lo acerque. No es cierto, se quedó cuidándole al final. ¿Por qué razón? Porque hasta que murió de hambre. Correcto, hasta que murió de hambre. Pero él le cuidó para que los otros animales, en este caso los gallinazos, los micos, los monos y otro tipo de aves no vinieran a comérselo, ¿no es cierto? Entonces él le cuidó y le protegió. Pero como nos dice Samantha, al final él murió de hambre, ¿no es cierto? Porque él no se lo comió, ¿sí? Él se alimentaba de la carne muerta, pero él no se comió de su amo, de la persona que lo cuidó. ¿Y cómo se llamaba el guaraguao? Alfonso. Alfonso, correcto, sí, se llamaba muy bien, que era Alfonso, ¿no es cierto? Él se llamaba Alfonso. Entonces Alfonso no se lo comió a su dueño, le fue leal hasta el final, ¿sí? Hasta el final y pues lamentablemente él también murió de hambre. Se dice que encontraron los dos cuerpos, ¿no es cierto? Les encontraron sus dos cuerpos ahí juntos. Listo, entonces mire. Tenía un solo picatazo en la piel del hombre. Así es, ¿no es cierto? Entonces, vamos entonces a trabajar un poquito y vamos a hacer entonces en el libro, vamos a trabajar, vamos a ir contestando los diferentes elementos que tienen este cuento del guaraguao. Entonces, va a abrir por favor su libro. Va a abrir por favor. En la página 121. ¿Ya? En la página 121. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Página 121. Sí, vamos, ya listo. Entonces le voy a igual a compartir pantalla para ir viendo las preguntas. Espérenme un ratito. Ya. Aquí en la página 121 dice, complete el mapa de elementos narrativos del guaraguao. ¿Sí? Entonces aquí nos pide, ¿no es cierto?, que vamos a ir revisando ya lo que nosotros fuimos leyendo de este cuento, ¿sí? Entonces vamos, ayúdeme por favor, vamos a ver, dice tema. ¿Cuál es el tema? El guaraguao. El guaraguao, ese es el título, ¿no es cierto? El tema hace referencia al título, el guaraguao. Pero si hablamos de tema y hablamos, no sé, escriba ahí por favor, el guaraguao primero. Ese es el título, ¿no? El tema hace referencia al título, que en este caso es el guaraguao. Pero si hablamos de tema, y recuerda que el tema siempre viene, ¿no es cierto?, en un sustantivo abstracto. ¿Qué sustantivo podemos sacar de este guaraguao? La lealtad. Correcto, la lealtad, ¿no es cierto? La lealtad, la fidelidad. Muy bien, eso escríbale al lado del título, por favor. ¿Sí?
ese es el sustantivo, ese es el tema en sí que nos habla un poquito esta historia, ¿no es cierto? Ya sabemos que el título es el guaraguao, pero el tema en sí habla de este sustantivo abstracto que es la fidelidad, la lealtad que le tuvo esta ave Alfonso a su dueño, ¿sí? Porque le cuidó. Y mire, y ustedes también que en casa deben tener mascotas, ¿no es cierto? Que tienen algunos perros, gatos. Ellos también son bastante fieles, ¿no es cierto? Siempre están acompañándoles. Hay muchos animalitos que son muy consentidos por sus dueños, ¿sí? Que siempre están ahí al lado suyo, algunos duermen ahí juntos, les hacen caso, cuando usted llega les saluda. Entonces, mire, estos animalitos son también fieles, ¿sí? Les sirven lealtad a ustedes. Muy bien, listo. Entonces estamos en el tema, ¿no? Ahora nos vamos acá. Personajes principales. ¿Cuál es el protagonista? Guaraguao y Correcto, tenemos dos protagonistas. Ya. Dos protagonistas primerito, ¿no es cierto? El chango rengo y el guaraguao. Vaya escribiendo usted, por favor, aquí, ¿sí? Chango rengo y el guaraguao. Muy bien. Y si hablamos de antagonista, ¿cuál es el personaje que le lleva la contraria? Los hermanos Sánchez. Los hermanos Sánchez. Correcto, los hermanos Sánchez. Ese es el personaje antagonista, ¿no es cierto? El que le lleva el conflicto. En este caso, los hermanos Sánchez. No puedo salir, es que no escucho nada. Que me dejen entrar. ¿Listo? Ahora vamos a los personajes secundarios. ¿Cuáles serían los personajes secundarios? ¿Qué cree usted? ¿Cuál puede ser el personaje secundario de esta historia? Los hermanos Sánchez. Los hermanos Sánchez igual. Ya, hablamos de los hermanos Sánchez, tomando en cuenta, recuerde que aquí también habían muchos chicos o muchas personas que a los que les vendía las plumas. Entonces podemos poner, para no volver a poner los hermanos Sánchez, ponga ahí los chicos, ¿sí? Los chicos, ¿cómo eran estos chicos? Recuerde que ahí habían unos que les decían los chinos, ¿sí? Entonces en vez de poner chicos, ponga los chinos. Ahí habían unos chinos, ¿sí? ¿Y quién es más? ¿Quién es más? Ya, pero ¿quién es más? ¿Quiénes quisieron venirles a comer cuando murió Chango Rengo? Los hermanos. Los gallinazos, Los los micos, ¿no es cierto? Los animales. Recuerde que ellos quisieron venir y pensaban que Alfonso se quería quedar para él solo, ¿no es cierto? Entonces, podemos poner en secundarios, ¿no es cierto? A los gallinazos, a los micos, o puede poner en general otros animales. ¿Sí? Y extras. Hay unos personajes que aparecieron ahí en una partecita de la historia. Un tipo de animal exclusivamente. ¿Cuáles creen que eran? Gusanos de hormiga. ¿Cuáles? No te escuché. gusanos y hormigas. Ya, por ahí dicen gusanos y hormigas. Por ahí habían otros también en una partecita que aparecieron. Está bien, esos también están bien. Las moscas. Ya, bueno, las moscas y nos faltan unos. Recuerde que en una partecita aparecen las garzas también, ¿sí? También le falta ahí las garzas. ¿Sí? Listo. Entonces completamos el tema de los personajes, ¿sí? Los personajes que tenemos en esta historia. Y ahora sí nos vamos a esta parte del argumento. Recuerde que el argumento son todas las ideas que se vienen generando. Entonces empiece a escribir usted por lo menos unas 3 ideas principales de esta historia. ¿Qué nos cuenta? Escriba, por favor, y yo ya le voy preguntando. Escriba. ¿En el argumento? En el argumento, sí, vamos sacando ya el argumento de la historia. ¿De qué nos habla esta historia? ¿Qué nos quiere
contar. A ver, tiene 1 minuto para que usted vaya contestando y le voy preguntando. Por favor, los chicos, las cámaras tienen que mostrarse ustedes, por favor. Hay chicos que solamente se ven la cabeza o en otros casos ni siquiera se los ve, por favor. ¿Ya? Listo, vamos viendo. ¿Ya? Listo. A ver, vamos. Samantha, ¿qué pusiste tú en el argumento? ¿Qué idea pusiste? Que el guaraguao es muy fiel a su dueño, ya que le cuidó desde pequeño hasta ahora que murieron los dos juntos. Ya, muy bien. Gracias, Samantha. Muy bien. Wendy, ¿usted qué puso? Yo puse, el chango rengo era un hombre hogareño. Solo vivía con el guaraguao y salía con su escopeta y a vender las plumas hasta que los hermanos lo mataron. Ya, muy bien. Excelente. Camila, ¿usted qué puso? Aún sigue escribiendo, Alicia. Ya, bueno. Vamos. Daniela, ¿qué puso? Yo sé que había un chico que lo llamaban Changorrengo y él tenía un solo amigo que se llamaba el Guaraguao. Hasta ahí tengo porque no me dejo escribir. Ya, listo. Bueno, continúe acabando de escribir su idea, por favor. Acabe de escribir. Muy bien. Listo. Vamos, Kenji. ¿Qué puso Kenji? Yo puse que había una vez en un pueblo un señor ermitaño llamado Chango Rengo, en la cual adoptó un guaraguao que lo nombró Alfonso. Ellos vendían plumas y una vez unos personajes llamados hermanos Sánchez se lo mataron por robarle. Y Alfonso se quedó hasta el final con él. Fue fiel para toda su vida, hasta que murió. Muy bien, gracias. Sheila, ¿usted qué puso, Sheila? El guaraguao tuvo una lealtad hacia su dueño y no dejó que ningún otro animal se lo devorara. Muy bien, gracias, excelente, muy bien. Ahora vamos a la parte del espacio o el escenario. Aquí primero, ¿no es cierto? Dice el espacio, ¿en qué se desarrolló esta historia? ¿Cuál es el escenario en el que se desarrolla? El monte. En el monte, correcto. En el monte, ¿no es cierto? Afuera de una pequeña población. Muy bien, ¿puede ponerle en el monte? Vamos, muy bien. Y dice acá abajo, ¿no es cierto? Dice, deduce el contexto de la realidad que rodea el relato a partir de la clave que te da la historia. ¿No es cierto? Si dice deduce, si hablamos de en el monte, Chango Rengo, ¿con quién vivía? Con el guaraguao. Ya, con el guaraguao. Pero Chango Rengo vivía, ¿era una persona rica o era una persona pobre? Pobre. Una persona pobre. Pobre por vivir en el campo. No es cierto. Entonces, aquí donde dice deduce el contexto, ponga Chango Rengo, ¿no es cierto? Vivía en un contexto de pobreza. Él era pobre, ¿no es cierto? Andaba siempre sucio, no andaba ni bien vestido, nada. Descríbale aquí en pocas palabras cómo vivía Chango Rengo. Como la luz. ¿Ya? Ahí dedúzcale. ¿Cómo le puso Ángel? ¿Cómo le describió a Chango Rengo? ¿Cómo vivía? En que él era un poco pobre y para ganar dinero usaba las plumas que se encontraba del gallinazo. Muy bien, gracias, excelente. Danilo, ¿usted qué puso? O sea, el Chango Rengo era pobre y que, o sea, para ganar la plata vendía las plumas que recogía. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Excelente. ¿Qué puso Alison? Que
El Rango Rengo era pobre y se vestía con lo que compraba por vender hojas, por vender plumas. Ya, muy bien. Gracias, Alison. Entonces, miren, ¿no es cierto? Él vivía así. Y ahora vamos al tiempo. ¿En qué tiempo se desarrolla esta historia? Más o menos, ¿en qué tiempo? ¿Cuál sería aquí el tiempo que se desarrolla esta historia? A ver, ¿cómo? Verano. Ya dicen el tiempo en verano. Bueno, ¿pero en qué tiempo? Más o menos. ¿Pasado? Ya hablamos en un tiempo pasado, ¿no es cierto? Pero si hablamos también, recuerde que ahí en una parte hablaba, ¿no es cierto?, que es una historia que se desarrolló, sí, y duró más o menos alrededor de lo que cuenta, según lo que entendemos de esta historia, alrededor de una semana. Pero hablamos también en que hablamos, como decía alguien, de pasado, más o menos hablamos de la mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces póngale ahí en tiempo, a mitad del siglo XX más o menos se desarrolló esta historia. ¿Listo? Y nos vamos a la siguiente parte que dice el conflicto. Aquí viene la parte importante. ¿Cuál era el conflicto de esta historia? Uliauri, ¿cuál era el conflicto? Cuando los hermanos, A ver, dale, después. cuando los hermanos Sánchez tenían a Chango Rengo. Ya, correcto. Gracias a los dos compañeritos. Excelente. Los dos tenían la misma idea. Muy bien. Gracias, Gerau. ¿No es cierto? ¿Cuándo los hermanos Sánchez le mató al Chango Rengo? Esa es generalmente la parte en la que se genera el conflicto. A ver, te escucho, mi vida. Dile. ¿Alguien tenía otra idea? ¿No? No, yo solo dije el Chango Rengo. Ah, ya, listo. Muy bien. A ver, dime. Claro. El conflicto también fue que cuando Chango Rengo murió, el Guaraguao se quedó al lado de él y murió. O sea, que también fue un conflicto porque él también murió. Ya, sí, obviamente ese es un conflicto, pero bueno, esa parte ya viene más a la parte del final. Más bien ahí generaríamos también el conflicto, lo que tú dices, cuando Chango Rengo murió y él no permitió que los otros animales le comieran. Recuerde que él se peleó también con los otros animales para no permitir que nadie le tope, ¿sí? Pero en sí, en el conflicto de la historia, ¿no es cierto? Viene en el momento que los hermanos Sánchez le atacan y lo matan a Chango Rengo. En esa parte vamos a generar el conflicto también, ¿sí? Pero la otra parte que tú dices también es válido, ¿sí? Y si hablamos de clímax, clímax es la parte central, ¿no es cierto? En este caso, el clímax sería el ataque de los hermanos Sánchez, ¿sí? Escríbale, por favor, en clímax el ataque, ¿sí? De los hermanos Sánchez. Listo, Lice, me puedo conectar en otro dispositivo. Ok, Ariel Ortiz, no hay problema. ¿Listo? Entonces ahora vamos al narrador. ¿Quién es el narrador? ¿El protagonista de la historia? ¿Otra persona que cuenta? ¿Quién es el narrador? A ver. Revisa el cuento y ¿quién es el narrador? Revisa el inicio del cuento del Guaraguao. ¿Quién narra? ¿Narra un personaje de la historia o narra otra persona externa? Otra persona afuera que no tiene que ver con... Otra persona externa. otra persona. Joaquín Gallejos Lara. Puede ser el autor. Correcto, ¿no es Joaquín cierto? Gallejo. El que narra es Joaquín Gallegos Lara. Exacto. Primero, esta historia no es narrado por el personaje de la historia, no narra ni Chango Rengo ni el Guaraguao, sino narra una tercera persona. Entonces, póngale primero en narrador en tercera persona. Narra una tercera persona, ¿sí? Porque no narra, no cuenta el personaje de la historia, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces, él cuenta esa historia. Como ustedes dicen, puede ser el autor, la persona que escribió, quien está contando esta historia. Muy bien. Y nos vamos a la trama, ¿sí? La trama, ¿no es cierto? Hablábamos en la parte de la trama de qué habla exclusivamente esta historia, ¿no es cierto? ¿Qué corresponde? ¿Qué secuencias hay en esta historia? Entonces, ¿quién nos quiere compartir cuál sería la trama de esta historia? Misterio. Misterio, Danilo. También, gracias. Misterio y tristeza, porque a la final ambos mueren. Ya, listo, gracias, tristeza y misterio. Ahora sí te escucho, Danilo. Aventura. Aventura, vamos con Danilo. Como un amor entre animales. Ya. Personas y animales. Bueno, la fidelidad, muy bien. Mateo. Que hubo fidelidad. Que hubo fidelidad, ¿no es cierto? Entonces ahí redacte usted, ¿no es cierto?, la trama. Póngale ahí, esta historia está basada en la fidelidad, en el amor, en la lealtad de estos dos personajes. No sé, ¿qué más puede usted generar ideas? ¿Qué más puede? Aventura, está llena de misterios. Vaya generando esas ideas ahí en su trama. ¿De qué nos habla esta historia de Chango Rengo y el Guaraguao? ¿Y quién nos quiere compartir? Y parte sangriento. Ya, bueno, sí, porque también hubo un asesinato, ¿no es cierto? Lo mataron. Muy bien, ¿quién nos quiere compartir cómo le quedó esta escritura de la trama? ¿Alguien que nos quiera compartir cómo le quedó? A ver, Gerau, a ver. Yo puse que esta historia se trata de la fidelidad y amistad, ya que el Guaraguao y Chango Rengo estuvieron desde que, bueno, el Guaraguao estuvo con Chango Rengo desde que nació. Y entonces el Guaraguao no dejó que nadie se lo comiera cuando Chango Rengo había muerto. No es cierto, excelente, muy bien, Gerau, gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? A ver, Ángel, ¿nos quieres compartir? Perdón, Ángel. Anael, ¿nos quieres compartir? ¿No? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Active su micrófono y diga yo, profe. Yo le yo. Ya ver. Esta historia. Sigue, te escucho. Esta historia está basada en misterio. Cada situación te ocurre curiosidad, pero al final cambia del misterio por tristeza. Ya, muy bien. La otra amiguita que nos quería compartir también. Esta historia se trata de varios tipos de trama, de misterio, tristeza, aventura, amor, lealtad, y una parte es como sangriento porque al hombre lo mataron con un cuchillo y se fue desangrando. Muy bien, gracias, excelente. Mire cómo usted sí redacta, ¿no es cierto? Esta parte es excelente. Esa es la trama de la historia. Muy bien. Listo, entonces estamos todos hasta ahí, ¿verdad? Hemos completado todos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien le faltó algo? ¿O todos estamos hasta ahí? ¿Sí? Dime. ¿Subimos esto al portafolio? Sí, justamente a eso iba. Esta página también se suma al portafolio. El día de ayer yo le mandé hasta cierta página, pero esta también se pone, por favor, portafolio de una vez antes de que se olvide. Y escúcheme, usted va a hacerme de tarea, ¿sí? De tarea. Me va a hacer, no me va a mandar por Educay la página, pero sí vamos a revisar la siguiente clase. Póngase ahí para que usted trabaje la página 122. Póngase, por favor, la página 122. ¿Sí? Esa usted me va a hacer, no me va a enviar por Educay, es para el portafolio también. Póngase de una vez portafolio, pero la siguiente clase vamos a revisar esta página. ¿Qué le pide hacer aquí en la 122? Dice que busque calificativos para cada uno de estos personajes. Si hablamos de calificativos, estamos hablando de adjetivos, ¿no es cierto? ¿Qué adjetivo calificativo usted le puede poner a cada uno de estos personajes que tenemos aquí en esta historia, ¿sí? ¿Qué le puede poner a Chango Rengo? ¿Qué le pone a Guaraguao, a los Sánchez? O sea, ¿qué calificativo usted le puede dar? Tomando en cuenta que calificativos hablamos de adjetivos, ¿sí? En la otra dice, identifica ejemplos
¿sí? Del ejemplo del habla coloquial. Aquí esta parte quiero que me entiendan sobre el habla. Es las palabras que usted ve en la historia, ¿no es cierto? Al momento que leímos la historia, habían palabras que estaban escritas como que en otro idioma o como que palabras incompletas que no se podían entender, ¿sí? Entonces usted va a buscar esas frases y esas frases me las va a copiar aquí, ¿sí? ¿Está claro? A eso se refiere el habla coloquial, ¿sí? Muy bien. Y la otra dice, comenta la relación de Chango Rengo y el Guaraguao, ¿no es cierto? Usted comenta cuál era la relación que se tenían entre los dos, cuál era esa relación entre los dos. Y la última dice, escribe una noticia con el hecho que relata el cuento, como si fuera un reportero del periódico. Usted escribe una noticia como que usted estuviera contando una parte de esta historia. Puede ser inclusive la parte donde fue el asesinato o la última parte donde el Guaraguao cuidó de su dueño. Entonces usted relata una noticia, escribe una noticia cortita como que estuviera contando esa historia o una parte de esa historia, ¿sí? Esas son Sería las... como agregarle algunas partes ahí, Claro, como que porque no hayan agregado. ajá, porque dice que tú eres el reportero, ¿no es cierto? Y usted ha visto cuando ve las noticias y ve los reportajes, cómo ellos cuentan, ¿no es cierto? Parte de la historia o parte de los hechos que aconteció en ese momento. ¿Listo? Entonces, esta página es la que les queda de tarea y revisamos conmigo la siguiente clase a ver cómo le quedó. ¿Listo? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces nos quedamos hasta ahí. Y que tengan un excelente día. No se olvide de hacer la actividad. Y estas dos páginas también se suman al portafolio, ¿sí? Se suman a su portafolio. ¿Listo, chicos? Nos quedamos hasta ahí. Buen día para todos.